Profesores y profesoras, representantes de las iglesias ortodoxas de Antioquía y América, representantes de la comunión anglicana, alumnos y alumnas, público en general, la Universidad Pontificia de México tiene el honor de recibir en este día a la comunidad ecuménica de ETC y en especial a su prior, el hermano Alois, quien impartirá la conferencia Compartir la fe con las nuevas generaciones. El hermano Alois nació en Alemania el 11 de junio de 1954. Es el segundo y actual prior de la comunidad ecuménica de ETC en Francia. Si bien es de origen alemán, posee nacionalidad francesa desde 1984. De confesión católica, entró a formar parte de la comunidad de ETC en 1974, cuando recibió la vestimenta de oración de la comunidad. Hizo su compromiso de vida el 6 de agosto de 1974. Y Cirilo I de Moscú, el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, entre otros. Damos la palabra al doctor Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México. Doy la más cordial y fraterna bienvenida al hermano Alois, prior de la comunidad de ETC, y con él a algunos integrantes de la misma que nos honran con su presencia en esta Universidad Pontificia de México. En ocasión de su visita a nuestro país, con motivo de la peregrinación de la confianza, realizada en la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe, con cerca de 2,000 jóvenes de México y algunos otros latinoamericanos, es un gran honor para nosotros tener la oportunidad de recibirlos hoy como huéspedes, a ustedes que se han distinguido por ser una comunidad de una hospitalidad sin límites, propio de la más genuina tradición cristiana de la vida monástica. Al recibirlos, no puedo dejar de recordar con emoción, con gratitud, al hermano Roger Schultz, fundador de esta comunidad en los años 40 del siglo pasado, movido por el Espíritu Santo para dar origen a una experiencia ecuménica de vida comunitaria centrada en la oración, la contemplación, la reconciliación. No dudo en afirmar que se encuentra el hermano Roger en primera fila entre los grandes santos de nuestro tiempo, que con un espíritu ecuménico del que hablaba Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, deberíamos reconocer conjuntamente desde las distintas iglesias y comunidades cristianas. La santidad en la vida cristiana es expresión de la santidad común que recibimos de Cristo y que debe seguir siendo el gran testimonio
para la vida, la evangelización, la superación de la humanidad entera. También quiero traer a la memoria otra entrañable figura de esta comunidad, Max Thuringen, teólogo calvinista primero, sacerdote católico después, quien participó en el Concilio Vaticano II, invitado por Juan XXIII como observador, lo que no le impidió que hiciera llegar algunas propuestas para la renovación litúrgica y ecuménica de este concilio. Finalmente, fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional por Juan Pablo II en 1992. Colocados en el centro de Francia, esta comunidad monástica de Tessé se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un centro de atracción especialmente para los jóvenes europeos que buscan una experiencia renovada de Dios, de tal forma que al carisma ecuménico inicial se añadió como don del Espíritu Santo para nuestro tiempo el carisma de la evangelización de los jóvenes, en una época en que nadie sabía cómo acercarse a ellos. Son ellos los que se han acercado a ustedes como comunidad de oración y de fe. Así como han sido un centro de atracción, también han sabido salir con audacia, salir, evangelizar es salir, abrir puertas. Han salido con audacia hacia las grandes ciudades europeas e incluso han traspasado sus fronteras, yéndose hacia el oriente, hacia África, hacia América, llegando ahora hasta México, donde han venido para impulsar la renovación entre los jóvenes. Me permito recordar una experiencia personal en Tessé. Cuando siendo un joven seminarista, fui también un joven, y no precisamente un seminarista de vocación adulta. Ahora hay algunos seminaristas, pero no está asegurado que sean jóvenes. Fui estudiante en Roma, también fui estudiante, como todos los estudiantes, preparándose un poco para sus exámenes. Tuve la oportunidad de pasar una semana durante el fin de año de 1977, compartiendo el clima de oración con la comunidad y el ambiente de convivencia con cientos de jóvenes de muy diversos países europeos. Regresé 2 veces más, la última en diciembre de 1981, recientemente ordenado presbítero, por lo que insistieron, al darse cuenta, aunque iba entre los jóvenes, que era ya presbítero, me insistieron en que me quedara en la hospedería de la comunidad y no en las enormes carpas infladas con aire caliente para que los jóvenes pudieran soportar el frío del invierno. Siempre tuve la misma experiencia, el gozo de compartir la oración en un ambiente de mucha sencillez, de mucha fraternidad, que culminaba con una experiencia de paz, de reconciliación con las palabras del Padre Nuestro. Tessé debe seguir siendo una escuela de oración para los discípulos de Cristo del siglo XXI, especialmente para las comunidades religiosas y los consagrados al servicio de la Iglesia. Tessé debe seguir siendo un espacio donde se manifiesta la fuerza del Espíritu para llegar a los jóvenes que buscan a Dios. Debe seguir siendo un gran proyecto de fraternidad para reencontrar la unidad en torno a Cristo, como hermanos, independientemente de nuestras distintas sensibilidades o de nuestros distintos reclamos, tal como el mismo Cristo lo pidió con intensidad en su oración.
que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hermano Alois, gracias por haber aceptado esta invitación para estar en la Universidad de los Obispos Mexicanos. Gracias por hacernos partícipes de esta experiencia y testimonio de la comunidad de TC. Sea usted bienvenido. Antes de la conferencia del hermano Alois, escuchemos al hermano Héctor, que nos dará una breve semblanza de la comunidad ecuménica de TC. Todo comenzó en el año 1940, cuando a la edad de 25 años, el hermano José deja su país natal, que es Suiza, para ir a vivir a Francia, el país de su madre. El hermano José había estado inmovilizado durante años por una enfermedad, tuberculosis pulmonar, y durante esta enfermedad había madurado en él la llamada a crear una comunidad. La crea en un momento muy difícil de la historia de Europa y del mundo, porque es la Segunda Guerra Mundial. Cuando tuvo la certeza de que, al igual que su abuela había hecho durante la Primera Guerra Mundial, tenía que ir sin demora a ayudar a las personas que atravesaban esta ruda prueba. La aldea de TC, donde se estableció, se encontraba muy cerca de la mina de demarcación que dividía a Francia en dos. Una buena situación para acoger a refugiados que escapaban de la guerra. Algunos amigos de Lyon, una ciudad muy cercana, comenzaron a dar la dirección de TC a aquellos que necesitaban refugio. Y es en TC que el hermano José compró una casa abandonada desde hace años y sus dependencias. Propuso a una de sus hermanas, Geneviève, que viniera a ayudarle en su trabajo de acogida. Y entre los refugiados que alojaban habían judíos. Los dos, en el otoño del 42, tuvieron que volver a su país natal, Suiza. Y es en el 44 que el hermano José regresa a TC. Y poco a poco algunos hombres jóvenes vinieron a unirse a los primeros hermanos. Y el día de Pascua del 49, 7 hermanos se comprometieron para toda la vida a guardar el celibato, a llevar una vida común, una vida de sencillez, una vida de comunión. Como ven, el hermano José no quiso crear una comunidad en un lugar protegido. Él quería estar presente allí donde habían las heridas, allí donde habían las dificultades. Él tenía la certeza que no se puede crear cuando vivimos en una situación de facilidad. En el 58, el hermano José encuentra por la primera vez a Juan XXIII. Fue el cardenal Gellier de Lyon que insistió que el hermano José fuese, y la primera audiencia privada de Juan XXIII, que hoy es santo, la primera audiencia fue con el hermano José. Y esto le marcó, me imagino. Y para el hermano José, Juan XXIII fue la persona que le confirmó en su vocación. Juan XXIII lo invitó a participar en el Concilio Vaticano II. En el 1969, el primer hermano católico pudo entrar en la comunidad. Los hermanos siempre quisieron que
tuvieran hermanos católicos, pero fue en el 69, después del concilio, que el primer hermano católico entró en la comunidad. Y a partir de ese momento, la comunidad es una comunidad compuesta de hermanos católicos y hermanos protestantes de las iglesias históricas. Porque tenemos este deseo y esta pasión por la comunión que es la iglesia, el hermano José siempre mantuvo un contacto regular con la iglesia de Roma. Como ya se mencionó, el hermano José encontró Juan 23 y cada año encontraba el obispo de Roma, Pablo VI, Juan Pablo II. Juan Pablo II el mismo vino a TC en el año 86. Ese contacto con el obispo de Roma continúa también hoy, después de la muerte de nuestro fundador. El hermano Alois, nuestro prior, ha encontrado Benedicto XVI y no hace mucho también encontró el Papa Francisco. Y de nuevo porque queremos expresar de una manera muy concreta, muy visible, el deseo profundo que tenemos que la iglesia sea un lugar de comunión para todos, como también ya se mencionó, el hermano Alois ha visitado los responsables de muchas iglesias. Con 300 jóvenes hizo una peregrinación durante la Semana Santa a Moscú. Con 100 jóvenes, también hace 1 año y medio, fue a Estambul para la fiesta de Epifanía. También participó en la Asamblea General del Consejo de las Iglesias en Corea y también ha encontrado otros líderes de las iglesias. Pero para nosotros también la pastoral de los jóvenes es muy importante. Si vemos la situación que atravesamos hoy en Europa, donde muchos jóvenes se alejan de la iglesia, es urgente que busquemos cómo podríamos transmitir la fe a las nuevas generaciones. Y es de esto que ahora el hermano Alois nos va a compartir. Es más fácil para mí de hablar desde aquí, sí, pero no veo todos. Sí, sí. Así. Buenos días. Acepté con gusto la invitación del señor rector, el padre Mario Ángel, para reunirme con ustedes esta mañana, ya que los jóvenes mexicanos y en particular los jóvenes estudiantes están muy presentes en nuestros corazones en TC. Algunos de ellos vienen a nuestra pequeña colina en Francia y aportan a otros jóvenes que están allá, jóvenes de otros continentes, no solo toda la alegría de vivir que les caracteriza, sino también la fe profunda del pueblo mexicano. Acepté venir esta mañana con alegría, pero también con cierto temor. Hablar en una universidad pontificia no es poca cosa, no sucede todos los días. Además, hablar en una universidad pontificia en un continente diferente del mío plantea la pregunta: ¿mis palabras van a ser acertadas? Así que me he dicho a mí mismo que no debo hablar sino desde la modestia de lo que vivimos en TC, a partir de la experiencia de los jóvenes que recibimos, y confío en que ustedes sabrán hacer las adaptaciones necesarias. Muchos jóvenes hoy en día buscan comprender mejor quién es Dios y cómo vivir mejor el Evangelio en la sociedad humana.
Por esto yo quisiera hablar esta mañana simplemente de cómo tratamos de responder a las expectativas que percibimos en los jóvenes que nos visitan de Europa Oriental y Occidental, que son naturalmente los más numerosos, pero también de otros continentes, americanos, africanos, asiáticos. Peut-être il y a quelques francophones ici, non, de l'Afrique. Some English-speaking people from other countries, but I will continue in Spanish. Nuestra comunidad, que fue fundada por el hermano Roger hace 75 años, recibe a los jóvenes desde hace 50 años. En medio siglo, los jóvenes han cambiado mucho y sin embargo siguen viviendo. Para nosotros sigue siendo una maravilla. ¿Por qué vienen? ¿Qué están buscando? Nosotros, los hermanos de TC, no queremos ser para ellos unos maestros espirituales que han llegado a su destino. Caminamos tras las huellas de Jesús como pobres del Evangelio. Buscamos expresar la esperanza, que es nuestra propia esperanza, sobre todo por nuestra vida en común, una vida basada en los 3 compromisos monásticos. Nuestra comunidad no tenía en su origen la vocación de recibir tantos jóvenes. Al fundar la comunidad, el hermano Roger deseaba crear lo que él llamó una parábola de comunión. Y esta sigue siendo nuestra principal vocación. Hoy en día somos hermanos que venimos de todas las regiones de Europa y también de África, Asia, América, y somos de origen protestante y católico. Esperamos que nuestra vida en común sea un pequeño signo de comunión entre confesiones y entre culturas. Una parábola de comunión no puede replegarse sobre ella misma. Por esta razón, la hospitalidad tuvo un papel importante para el hermano Roger desde el comienzo. Y más tarde, cuando los jóvenes comenzaron a llegar cada vez en mayor número, por razones que nunca hemos sido capaces de explicarnos, simplemente optamos por recibirlos. Con frecuencia hemos tenido y seguimos teniendo que improvisar. Ahora voy a enumerar en 7 puntos cómo semana tras semana tratamos de acompañar a los jóvenes en un tramo de su caminar y de compartir con ellos la fe que nos impulsa. Ayudar a los jóvenes a dejar que despierte en ellos el deseo de Dios es el primer punto. A veces les pregunto a los jóvenes al final de su estancia en TC qué fue particularmente importante para ellos. Con frecuencia la respuesta es el silencio. Silencio, cuando en verano hay 3 o 4 mil jóvenes en nuestra colina, no siempre son silenciosos. También hay un poco de fiesta. Y a veces los jóvenes mexicanos están entre los que saben comunicar el espíritu festivo. Pero todos los jóvenes asisten a la oración común 3 veces al día y este incluye un largo momento de silencio de casi 10 minutos. Una pequeña parte de estos jóvenes pasa incluso toda la semana en silencio, como un tiempo de retiro,
con un acompañamiento personal. Se trata de girarse hacia Dios a través del silencio. Primero no para pedirle esto o aquello, sino para realizar un gesto de apertura, reconocer su presencia que va más allá de nosotros y que sin embargo nos toca sin que nosotros sepamos cómo. Es Él quien nos recibe y viene a nosotros en la oración. Si los jóvenes están tan impresionados por el silencio y entran en él con tanta facilidad, no significa que descubren en ellos un deseo que con frecuencia permanecía enterrado. Hay en cada mujer y en cada hombre el deseo de amar y de ser amado, el deseo de ser reconocido en su dignidad, el deseo de un amor para siempre. Este anhelo de un para siempre no expresa un anhelo de Dios. En la vida cotidiana escapamos del silencio. Que los jóvenes descubran en ellos mismos la realidad de una sed espiritual los abre a la trascendencia y los pone en un camino de la búsqueda de Dios vivo, incluso cuando no todos lo expresen necesariamente en términos religiosos. Crear un espacio de silencio para los jóvenes, ayudarles a abrirse a la trascendencia, para que se despierte en ellos el deseo de Dios, es un primer paso. A partir de aquí, un segundo paso es el buscar la manera de ayudar a los jóvenes a confiar en Dios vivo de un modo concreto. Hoy en día, muchas personas se sienten sobrecargadas, buscan en las innumerables ofertas espirituales lo que les es útil y les hace sentir bien. Pero tenemos la impresión de que no buscan a Dios, al menos no a un Dios que pudiera interpelarnos, más bien a un Dios domesticado y conforme a nuestras expectativas. En este contexto hay un desafío para animar a los jóvenes a poner su confianza en Dios vivo, para atreverse a creer que Él actúa en el mundo y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, en la vida espiritual buscamos una paz interior que nos haga sentir bien. Sin embargo, esta paz es siempre un don, no es una paz que podamos crear nosotros mismos. Si no nos dejamos molestar por la presencia del Dios vivo, no encontraremos tampoco la paz interior. En muchos países, especialmente para los jóvenes, se ha vuelto más difícil que antes referirse a Dios. Este es el caso en gran parte de Europa desde hace ya muchos años, pero creo que la globalización trae consigo actitudes similares también a los países tradicionalmente y profundamente marcados por la fe, como México. Algunos, sin necesariamente dudar de la existencia de Dios, tienen dificultades para creer que Él les ama personalmente, y esto dificulta que depositen en Él su confianza. El que Dios los acompaña les parece difícil de concebir. En un universo
del que conocemos cada vez mejor su complejidad y su infinitud. ¿Cómo imaginar la omnipresencia de Dios, que se ocuparía al mismo tiempo de la totalidad del universo y de cada ser humano? Para otros, demasiado sufrimiento en sus vidas plantea la pregunta: si Dios existe, ¿por qué el mal es tan poderoso? Y si Dios existe, ¿escucha nuestras oraciones? ¿Les da respuesta? Sin embargo, la cuestión de Dios parece inseparable del espíritu humano, y esto es así desde siempre. Ustedes lo ven aquí en México, en los ritos tan diversos que caracterizan las culturas de los pueblos indígenas de este continente. A los jóvenes les digo a veces, la fe hoy en día aparece como un riesgo, el riesgo de la confianza. Para correr este riesgo, necesitamos todo nuestro ser, todas nuestras capacidades humanas, tanto las del cuerpo y del corazón como las de la razón. Muchos jóvenes hoy en día son capaces de entenderlo. La fe no es principalmente la adhesión a unas verdades, sino una relación personal con Dios, una relación que lleva a poner en Él toda nuestra confianza. El centro de nuestra fe es el resucitado, presente en medio de nosotros, que tiene una relación personal de amor y de confianza con cada uno. Atreverse a confiar en Dios, pero ¿cómo ayudar a los jóvenes a avanzar en este camino? Esta pregunta me lleva a un tercer punto. La enseñanza no es suficiente, es indispensable una experiencia de comunión. Con frecuencia todo comienza a través de ella, ya que muchos jóvenes tienen sed de comunión y de amistad. A veces nos sorprende constatar que una simple experiencia de comunión puede hacer surgir la cuestión de Dios y también la cuestión de la Iglesia. Esto lo vemos muy concretamente. Los jóvenes procedentes de la India, donde los cristianos son una minoría, relatan cómo, a pesar de la violencia puntual, a menudo viven en gran armonía con las diferentes religiones. Para los jóvenes europeos y latinoamericanos es sorprendente, y esto les hace reflexionar. Ellos descubren lo importantes que pueden ser los pasos de amistad hacia los que son diferentes. Los jóvenes africanos interpelan a los jóvenes de otros continentes: ¿por qué nos conocen tan poco? ¿Y por qué hay tanta desigualdad e injusticia entre los continentes? ¿Cómo compartir mejor los bienes materiales? Este diálogo crea una apertura en todos. Entre los jóvenes existe también una gran diversidad de caminos hacia Dios. Algunos están profundamente arraigados en la fe y comprometidos con su iglesia. Este es particularmente el caso de los jóvenes de América Latina y de muchos otros. Pero también vemos llegar a jóvenes que no tienen ninguna identidad religiosa. Ellos están buscando y a veces están muy receptivos al Evangelio.
El diálogo entre ellos es importante y recibirlos en las iglesias tal y como son resulta esencial. La experiencia que estos jóvenes realizan juntos, no todos ellos la denominarán inmediatamente comunión o iglesia. Hablarán más bien de amistad, de respeto, de ayuda mutua. A veces se sorprenden al superar muros culturales y confesionales. Esto despierta su curiosidad, buscan la causa y algunos llegan a encontrar en Dios, en Cristo, la fuente de una unidad que no tiene fronteras. Al encontrarse con personas de otras confesiones, a veces los jóvenes se vuelven más conscientes de la necesidad de profundizar en el conocimiento de su iglesia de origen. No es raro que se pregunten qué papel ha jugado la fe y nos damos cuenta de que caminamos juntos. Vivir juntos algunos días bajo el mismo techo, como fue el caso durante el encuentro que acabamos de vivir en México, hacer esta experiencia de comunión permite a los jóvenes percibir de una forma totalmente nueva el misterio de la Iglesia y anticipar la unidad aquí y ahora, la unidad entre las confesiones y entre los diferentes pueblos y culturas. Para que la Iglesia sea cada vez más un lugar de hospitalidad y de comunión, ¿no ha llegado ya el momento de dar nuevos pasos concretos de reconciliación? Cristianos de diferentes denominaciones que se reconcilian hacen oír la voz del Evangelio con tanta claridad. Actualmente corremos el riesgo de quedarnos en la mera tolerancia, pero Cristo nos quiere juntos en un solo cuerpo. Los jóvenes hacer juntos la experiencia de comunión también es tomar conciencia de que la Iglesia es fermento de paz. Aspiran a ser testigos de paz y la reconciliación en torno a ellos, sobre todo si proceden de una sociedad donde hay mucha violencia. Ojalá recordaran que en la historia a veces han bastado pocas personas para inclinar la balanza hacia la paz. Me gustaría hacer hincapié en este aspecto aquí en México, debido a que los últimos 3 días con frecuencia he escuchado a jóvenes preocupados por la violencia que se vive en su país. Así que repito, recuerden que en la historia a veces unas pocas personas han bastado para inclinar la balanza hacia la paz. Una vida puede ser como una pequeña luz de paz que brilla en la oscuridad, aunque la llama parezca vacilante y amenace con apagarse. Quisiera abrir aquí una paréntesis. Cuando es suficiente ser unos pocos para ser testigos de la paz,
y la comunión, tengo en los ojos la imagen de nuestros hermanos que han vivido durante más de 40 años en Brasil. No son más que unos pocos hermanos. Viven en un barrio muy pobre, donde hay la droga y la violencia, y que a veces lleva al asesinato. Su casa es un oasis de paz en el corazón de este barrio. Cuando los he visitado, he visto muchos niños que vienen a casa todos los días antes de ir a la escuela. Estos niños tienen una madre, pero con frecuencia no tienen un padre. Y me digo a mí mismo, esta sencilla fidelidad de unos pocos hombres, mis hermanos, no hace misteriosamente visible a Cristo en este barrio, en medio de los más pobres. Y ahora podemos hacer una pausa, porque no quiero cansar sus oídos demasiado. Podemos cantar un canto, quizás con las palabras de Teresa de Ávila, muy similares de palabras que la Virgen ha dicho a Juan. Nada te turbe, nada te espante. Nada te turbe, nada te espante. Nos viene, nada te falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien Dios quiere, nada te falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Y paso ahora al cuarto punto para decir que los jóvenes aman los lugares donde están juntos, no solo en una gran multitud, sino en la amistad que toca lo más profundo del ser. Si descubren que la iglesia es un lugar de amistad, este puede aportarles algo realmente nuevo. Muchos están buscando a alguien que les escuche. Fíjense, cada noche después de la oración, algunos hermanos nos quedamos en la iglesia para escuchar a los jóvenes que desean expresar una preocupación personal, una pregunta, un sufrimiento, una alegría. Por todas partes en la iglesia hay hombres y mujeres capaces de escuchar a los demás y apoyar de este modo de manera complementaria el ministerio del sacerdote. Este hecho se une a la larga tradición de padres y madres espirituales de las iglesias ortodoxas. ¿No podríamos reflexionar sobre un ministerio de la escucha? La amistad humana puede abrir un camino para descubrir la amistad con Dios. Dios le habló a Moisés como a un amigo. Esto fue la culminación de su camino. Y Jesús dijo, ya no los llamo más siervos, sino amigos. Parte de lo que nos gustaría para aquellos que pasan por TC es que descubran o redescubran que Dios está cerca. Puedo repetir aquí lo que ya dije a los jóvenes el pasado viernes por la noche. Nos gustaría tanto ver cómo se dibuja esta imagen de la iglesia que el hermano Roger describía con estas palabras. Cuando incansablemente la iglesia escucha,
sana, reconcilia, llegó a ser lo que es lo más luminoso de sí misma, una comunión de amor, de compasión, de consuelo, claro reflejo de Cristo resucitado, nunca distante, nunca a la defensiva, liberada de severidades, puede irradiar la humilde confianza de la fe en nuestros corazones humanos. Dios acoge, ama a las personas, a todas las personas sin distinción. Dios no puede sino amar. Él es un Dios de amistad. Y todos estamos llamados a ser reflejo de esta amistad. La imagen de Dios como un juez severo ha hecho mucho daño durante siglos. La imagen que muchas personas tienen de Dios corresponde a ideas de su infancia. A veces ocurre que se abre una brecha entre los conocimientos en el campo de la fe y aquellos que han sido adquiridos en otras áreas. Una fe que se limita a expresiones aprendidas en la infancia difícilmente hará frente a los cuestionamientos de la edad adulta. Para que la fe de los jóvenes crezca y madure al mismo tiempo que los demás conocimientos, vemos un signo de esperanza. Hay jóvenes que son muy receptivos a la escucha de la Biblia. Por lo general la conocen muy poco, pero de un modo u otro hay una nueva escucha. Y entonces, si los ayudamos a entrar en el corazón de la Escritura, ellos pueden entender mejor que Dios es amor y que la Iglesia es una comunión de amistad. En este sentido, me dijeron que en América Latina la lección divina para escuchar y entender la palabra de Dios hoy en día es una experiencia que a muchos jóvenes les gusta hacer juntos, sobre todo en las comunidades eclesiales de base. Yo no puedo sino alegrarme de ello. Nos gustaría que también en Europa las pequeñas comunidades eclesiales de base se multiplicaran allá donde, apoyados por la palabra de Dios, compartimos las dificultades y las alegrías de la vida. Un quinto punto. Yo quisiera decir que para los jóvenes TC debe seguir siendo solamente un lugar de paso. TC no puede ser su referencia y no quisiéramos que cultivaran una nostalgia de TC. Por esta razón siempre hemos evitado la creación de un movimiento organizado alrededor de nosotros. Animamos a los jóvenes a asumir responsabilidades en sus lugares de origen, en la sociedad y en la Iglesia. Para acompañarlos en esta búsqueda, nosotros organizamos encuentros internacionales también en otros lugares fuera de TC, como el que acabamos de tener aquí en México. En América Latina hemos tenido encuentros similares en Santiago de Chile o en Cochabamba, en Bolivia. El año pasado fue en Asia y en África el año anterior. Y todos los años tenemos un encuentro en una ciudad europea. Todos estos encuentros son etapas de una peregrinación de confianza que el hermano Roger lanzó hace unos 30 años. Preparamos estas reuniones en estrecha colaboración con los cristianos del lugar. Son las iglesias locales las que reciben a los jóvenes. Cada mañana se reúnen en la parroquia donde se hospedan, oran juntos, comparten con la gente de la parroquia. Descubrir otra iglesia local diferente de la suya puede darles una nueva mirada sobre la realidad de su propia iglesia.
Al acoger a los jóvenes, los mayores hacen crecer la confianza entre las generaciones. La hospitalidad es un gesto por el cual todos pueden convertirse en portadores de la paz. Que las familias abran sus puertas a los jóvenes que no conocen en un momento en que con frecuencia tenemos miedo a los extraños, pone de relieve la comunión de la Iglesia. La hospitalidad es uno de esos pequeños pasos concretos que favorecen el acercamiento de los pueblos y por tanto la paz en el mundo. El sentido de la hospitalidad está tan desarrollado aquí en México. Este es uno de los dones que el pueblo mexicano ha recibido y que puede compartir con los demás pueblos de la tierra. En estos encuentros, al mediodía y por la noche, los jóvenes se reúnen para la oración común en salas de exposiciones dispuestas como lugares de oración o en las grandes iglesias de la ciudad. De esta manera se hace visible algo de la universalidad de la Iglesia. Queremos que estos encuentros sean acontecimientos de esperanza, que proporcionen a los jóvenes la confianza en Dios y también la confianza en el futuro, su futuro personal, el futuro de la Iglesia y el futuro de nuestras sociedades. Subraya ahora a un sexto punto, al cual nosotros estamos muy atentos. Reflexión e intercambio sobre la fe son necesarios, pero no suficientes. Celebrando los misterios de la fe es como podemos acceder a ellos más profundamente. La belleza de las celebraciones nos lleva a la alegría de la fe. Tanto el canto como el silencio que he mencionado al principio nos disponen a la adoración y una fuente inesperada se puede abrir para alimentar la fe. Adorar significa desviar la mirada de nosotros mismos para mirar hacia Dios. Adorar significa discernir la presencia de Dios y maravillarse. Él está en su palabra, Él está en la Eucaristía. Los iconos también, como la imagen de la guadalupana, nos abren a la comunión con Dios. Saber esperar, estar ahí, simplemente, gratuitamente, ponerse de rodillas, hacer silencio, es la expresión de la apertura a Dios. Cuando abrimos nuestras manos de manera muy sencilla, ya es una oración que Dios entiende. La adoración nos hace estar atentos a la presencia de Dios también en los humildes acontecimientos de nuestra vida diaria. Cristo está unido a cada ser humano y el Evangelio no lo recuerda. A Cristo se le encuentra entre los más pobres. Y esto me lleva al último punto. Buscar con los jóvenes la sencillez de vida y el compartir con miras a una mayor justicia y solidaridad. Al final de una estancia en TC, sencillez es una palabra que encontramos en boca de los jóvenes. Muchos jóvenes son muy sensibles a las injusticias de la sociedad y quieren hablar sobre ello, indignarse, como suele decirse, y comprometerse. Tienen razón. Es esencial que todos nos dejemos interpelar por aquellos que son los más desheredados, los más abandonados, tanto si están lejos o muy cercanos a nosotros.
No tenemos otra opción. Debemos mantener siempre unidas estas dos llamadas, amar a Dios y amar a los demás. Llegar muy lejos en la solidaridad humana. Estamos comprometidos en la actualidad con los jóvenes en una búsqueda de 3 años que culminará en 2015 en un encuentro para una nueva solidaridad en la tierra. Jesús estaba atento a todos los que encontraba, sobre todo a los pobres. Siguiéndolo, invitamos a los jóvenes a cruzar fronteras para llegar a los necesitados. Con los jóvenes siempre quisiéramos entender mejor que el Evangelio invita a compartir y destaca la sencillez de la vida. El Evangelio nos insta a controlar nuestros propios deseos para lograr imitarlos, no por fuerza, sino por elección. Esta llamada a compartir y a la solidaridad se hace actualidad no solo en el plano personal, sino en la vida de las sociedades. Ante la pobreza material o espiritual, la solidaridad implica un intercambio recíproco. Prestando nuestra ayuda es a veces como recibimos. Nuestra fe es auténtica en la medida en que se materializa en una fraternidad. Por su muerte y resurrección por todos los seres humanos, Cristo nos ha confiado una nueva solidaridad. Tengo grandes esperanzas en que la generación más joven encontrará caminos completamente nuevos para vivir concretamente la solidaridad con los demás y también con la creación. Para ayudar a dar forma al rostro de las sociedades del mañana, los que buscamos amar a seguir a Cristo, no deberíamos estar en primera línea y tratar de alcanzar la fraternidad augurada por Cristo. Quizás solo podemos sembrar pequeñas semillas, pero no estamos llamados a vivir lo que a los ojos humanos parece imposible. Dios ha podido revelarse en la historia porque algunas personas, como Abraham, como María, creyeron que nada es imposible para Dios. Gracias por su escucha. En este momento podemos tener un diálogo con el hermano Alois a través de preguntas. Quienes deseen hacer una pregunta pueden levantar su mano. Las edecanes van a pasarles un papelito para anotar la pregunta. Ellas mismas van a recoger las preguntas para hacérselas llegar al hermano Alois. Si alguien desea alguna papeleta para anotar su pregunta, levanten la mano.
De la misma forma, quienes ya hayan escrito su pregunta, levanten su mano para que pasen por ella y la puedan hacer llegar al hermano Alonso. Una primera pregunta es necesario ayudar al joven católico a que conozca bien su identidad religiosa sin que esto se confunda con proselitismo? Yo tengo que responder en francés. Os pido disculpa, pero hermano Héctor traducir. Oui, il est très important de découvrir son identité d'origine. Sí, es muy importante descubrir su identidad de origen. Mais quand nous découvrons plus profondément notre identité chrétienne, nous découvrons en même temps une ouverture aux autres confessions. Pero cuando descubrimos nuestra identidad cristiana, también descubrimos una apertura hacia los demás. Moi, je viens d'une famille catholique. Yo vengo de una familia católica Et j'ai découvert à Thésée les deux choses. J'ai découvert plus profondément mon origine y he descubierto en TC dos cosas. He descubierto más profundamente mis et orígenes j'ai découvert des richesses qui sont dans les autres confessions aussi. y también descubrir las riquezas que se encuentran en las otras confesiones. La parole de Dieu, dont j'ai beaucoup de croyants protestants, une intimité avec la parole de Dieu. La palabra de Dios que encontramos en muchos cristianos protestantes, esa intimidad con la palabra de Dios. Le sens du mystère que les chrétiens orthodoxes vivent avec la liturgie. El sentido del misterio que los cristianos ortodoxos viven con la liturgia. Alors, c'est une mise en pratique de ce que le Concile Vatican II a dit, que aussi dans les autres églises et communautés chrétiennes, il y a des valeurs d'évangile. Es poner en práctica lo que el Concilio Vaticano II nos dijo, es descubrir el valor de los otros cristianos. Hacer pensar y escuchar a los jóvenes ha sido fácil. El silencio para ellos es donde han encontrado a Dios. Oui, nous sommes étonnés à Thésée que des jeunes entrent dans ce temps de silence. Sí, estamos muy sorprendidos en TC que los jóvenes pueden entrar en ese tiempo de silencio. Ça semble contraire aux mentalités aujourd'hui. Parece contrario a la mentalidad de hoy, Mais je crois qu'il est très important, si dans l'Église, nous choisissons seulement un chemin pour animer beaucoup d'activités et un esprit de fête, il manque quelque chose. pero es importante comprender si en la iglesia solamente invitamos a los jóvenes a un espíritu festivo, que hay algo que también falta.
Je crois que nous devons oser de conduire aux deux choses, à l'esprit de fête et aux activités aussi de solidarité, mais aussi au silence. Nous devons oser de proposer cela aux jeunes. Tendríamos que atrevernos a proponerles a los jóvenes que sí, que descubran ese espíritu de fiesta, ese espíritu de solidaridad y también algo más interior. Je crois qu'ils ont besoin de voir d'autres qui le font. Ellos necesitan ver otros que lo hacen Et ils peuvent se joindre à cela. y así se pueden unir a eso. On ne peut pas expliquer, vous devez faire silence, non. Ça, il faut simplement attester, nous les frères, nous faisons silence. Et les jeunes suivent. No podemos explicar a los jóvenes que tienen que hacer silencio. No es suficiente decirle que los hermanos hacen silencio, ellos lo ven y luego siguen. Et cela est seulement possible si les jeunes peuvent faire confiance à ceux qui les guident dans la foi. Y eso es posible si los jóvenes también pueden confiar en aquellos que les guían en la fe. C'est pour ça l'écoute est si importante. Écoutez les jeunes. Y es por eso que la escucha es tan importante, escuchar a los jóvenes. Qui peuvent dire quelque chose qui est sur leur cœur. Y así pueden decir lo que está presente en sus corazones. En su experiencia con jóvenes mexicanos, ¿qué descubrió particularmente sobre sus necesidades y sus dones, por donde hemos de compartir con los jóvenes? Oh, c'est sûrement l'esprit de fête. Es seguramente el espíritu de fiesta. J'étais dans une paroisse hier dimanche. Estuve en una parroquia el domingo Et c'était une très très belle fête y fue una fiesta muy bella qui a fait participer tout le monde. Il y avait aussi des gens très pauvres, il y avait plusieurs handicapés, des chaises roulantes, mais on avait l'impression que tout le monde est inclus dans cette fête. y había presente jóvenes, personas muy sencillas, también personas discapacitadas, pero tenía la impresión que todo el mundo podría participar en esta fiesta. Et puis j'étais très impressionné par la Guadalupana. Y también estoy muy impresionado por la Guadalupana. Et qu'il y a cette piété populaire très forte. Y que hay esa piedad popular que es muy fuerte. Peut-être la question sera comment les jeunes qui entrent dans un monde globalisé et qui se libèrent parfois des piétés traditionnelles, comment transmettre à eux la foi. Entonces la pregunta es cómo transmitir la fe a estos jóvenes que viven en un mundo que está completamente globalizado. Dans l'avenir, la foi ne sera plus tellement culturelle, mais ce sera une décision personnelle. En el futuro la fe no será algo cultural, una cuestión cultural, sino una cuestión personal. Quiero saber si en su comunidad puede aceptar también a otros jóvenes de otras religiones o creencias, por ejemplo, los que no creen en Jesús. Non, nous sommes une communauté chrétienne et c'est le Christ qui nous réunit. Le Christ nous réunit. ¿No? Somos una comunidad cristiana, es el Cristo que nos reúne. Mais il est vrai que, par exemple, nos frères qui vivent au Bangladesh, dans une société où il y a très peu de chrétiens, Pero es verdad, por ejemplo, nuestros hermanos que viven en Bangladesh y que viven en un lugar donde hay pocos cristianos, ils ont commencé un travail avec des enfants handicapés. entonces ellos comenzaron un trabajo con los niños discapacitados. Et on ne peut pas faire cela seulement pour des chrétiens. Ils le font aussi pour des musulmans et des hindous. Y no podemos hacer eso solamente para los cristianos, también tenemos que hacer eso para los musulmanes y los hindúes. Et je les ai visités. Y yo
los visité. Et il y avait un groupe de mamans de ces enfants handicapés. Y había un grupo de madres de sus niños discapacitados Et elles ont parlé de leur situation. y ellas hablaron de la situación de sus niños Dans une culture où le handicap est vu souvent encore comme une punition de Dieu. en una cultura en la cual tener una discapacidad es visto como un castigo de Dios. Donc j'étais très ému comment ces mères ont parlé de leurs enfants. Me quedé muy emocionado de escuchar cómo estas madres hablaban de sus niños. Non, seulement à la fin, j'ai compris que parmi ces quinzaines de mamans, il y avait seulement 2 chrétiennes. Les autres étaient musulmanes ou hindous. Y solamente al final comprendí que de este grupo de madres, solamente 2 eran cristianas, las otras eran musulmanes o hindúes. C'est la souffrance partagée qui les unit. Es el sufrimiento compartido lo que les unía. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Christ n'est pas présent là? Es que no podríamos decir que Cristo está presente ahí. ¿Qué aspectos de las nuevas generaciones son prioritarios atender? ¿Qué aspectos? Je crois que Ne pas être capturé par la solitude. De no dejarse ser capturado por la soledad. Les problèmes sont tellement grands, du chômage, de ne pas trouver une place dans la vie, de ne pas trouver une place dans la société. Los problemas son tan grandes, el desempleo, por ejemplo, el de pensar que no podemos encontrar un lugar en la sociedad, en la vida. Et entre les riches et les pauvres, ça devient plus profond toujours. Y las divisiones entre los ricos y los pobres cada vez más se hacen más profundos. Et tous ces problèmes économiques de migration, de pauvreté, y todos esos problemas de migración y de pobreza ne sont pas seulement des problèmes matériels, no son solamente problemas materiales, mais le fond, c'est la dignité humaine est blessée. Pero en el fondo es que la dignidad humana es herida. Et j'ai beaucoup aujourd'hui cette dignité humaine. Des jeunes ont parfois la peine à croire et à vraiment construire sur leur dignité de personne. Y por eso, porque esa dignidad está herida, los jóvenes les cuesta creer en esa dignidad humana. Mi pregunta es cómo poder hacer que los jóvenes, hacer cercar a los jóvenes a Dios, a la religión católica. Hoy, en la actualidad, se pierde su identidad a causa de las famosas redes sociales como Facebook y Twitter. C'est une grande question à laquelle je n'ai pas de réponse. Es una gran pregunta a la cual yo no tengo una respuesta. À Thésée, nous voyons que cette question nous submerge tout à coup. Pero en Thésée vemos cómo esta pregunta nos sumerge. Et même à l'intérieur de notre communauté, Incluso al interior de nuestra comunidad. c'est pas que nous savons très bien gérer tout ça et nous devons aider les jeunes, mais nous devons d'abord trouver nous-mêmes comment vivre avec ces moyens extraordinaires, mais aussi dangereux. No es solamente que nosotros los hermanos sabemos muy bien cómo manejar las redes sociales, no es eso, nosotros mismos tenemos que aprender y saber cómo manejar eso en nuestras vidas. Donc je ne peux pas répondre. Entonces no puedo responder. ¿Cómo podemos hacer los jóvenes para abrirnos las puertas de las iglesias o parroquias que no quieren jóvenes? ¿Qué podemos hacer los jóvenes para abrir las puertas de las iglesias o parroquias que no quieren jóvenes? Ils ne sont pas nombreux, non. Toutes les paroisses voudraient avoir des jeunes,
No son muchas las parroquias o iglesias que no quieren jóvenes, todas las parroquias también quieren jóvenes. Il faudrait amener les jeunes dans la paroisse, c'est ça plutôt la question. La pregunta más bien sería qué tenemos que hacer para llevar a los jóvenes a las parroquias y iglesias. Je peux raconter un petit exemple que nous avons vécu pendant notre rencontre ici. Puedo contar un pequeño ejemplo que hemos vivido durante nuestro encuentro aquí. Nous connaissons une femme ici, dans la ville, qui va souvent visiter des jeunes qui vivent dans la rue. Conocemos una mujer aquí en la Ciudad de México que de vez en cuando va a visitar a los niños de la calle. Alors j'ai dit, mais je voudrais aller avec elle pour visiter ces jeunes. Entonces le dije, me gustaría ir contigo para visitar a esos jóvenes. Alors nous sommes allés, ils vivent dans la ville sous une tente improvisée. Y viven en la ciudad en tiendas acomodadas con cartón plásticos. Quarantaine de personnes. 40 personas. Un jeune adulte est là depuis 11 ans. Un joven está viviendo ahí desde la edad de 11 Un años. enfant de 10 ans est né dans cette tente-là. Un niño de 10 años que nació en esas tiendas, esas cajas. Une fille attend un bébé. Una joven que está encinta, espera un niño. Nous étions d'abord dans la rue, ils sont sortis. Entonces, primero estuvimos en la calle y ellos salieron. Et après, ils nous ont fait entrer. Y luego nos hicieron entrar. Il y avait un espace commun. Hubo un espacio común. Au milieu, une télévision. En el medio había una televisión. Et une croix. Y una cruz. Una cruz. Alors, nous avons dit, il y a la croix, on va chanter. Entonces, hemos dicho, hay la cruz, entonces vamos a cantar. On a chanté. Et puis, la femme a dit, mais venez ce soir, je vous amène ce soir à la prière commune. Y la mujer que nos llevó le dijo a los niños y jóvenes, vengan esta noche a la oración común. Alors, elle est venue avec tout un groupe le soir prier avec nous. Entonces llegó a la Plaza Mariana con todo un grupo de jóvenes para rezar con nosotros. ¿Otra más? La última. ¿Qué es lo que les preocupa a los jóvenes mexicanos de la violencia? Y una segunda pregunta, ¿de qué modo ayuda un encuentro como el TTC para calmar la preocupación sobre la violencia? C'est une question qui me dépasse aussi, bien sûr. Es una pregunta que me sobrepasa. Mais c'est une question qui était à l'arrière-fond de toute cette rencontre. Una pregunta que estuvo siempre en el fondo de este encuentro. Et mes frères qui ont vécu ici pendant 3 mois ont bien compris cette question. Y mis hermanos que vivieron aquí durante 3 meses comprendieron bien esta pregunta. Alors, quelles étaient nos possibilités pour contribuer à une réponse? Entonces, ¿cuáles son nuestras posibilidades para contribuir a una respuesta? C'est simplement de dire élargir l'amitié. Y es de decir ensanchar la amistad. C'est pour ça que j'ai raconté cet exemple de ces jeunes de la rue, d'aller vers eux, les inviter. Es por eso que también compartí ese ejemplo de los niños de la calle. Tenemos que ir hacia ellos. Pour leur donner, montrer qu'il y a une possibilité d'amitié et ne pas seulement la dureté de la compétition de la vie. Que para mostrarles que sí hay una posibilidad de crear una amistad y no solamente la dureza de la vida. Muchas gracias por estas reflexiones, esta presencia entre nosotros. Y detrás de todas estas preguntas
están tantos interrogantes de nuestro tiempo, de los jóvenes, de nosotros mismos, pero la respuesta a través de una vida religiosa, monástica, como TC, está dada en la experiencia misma, como lo hemos escuchado, lo hemos reflexionado, está en un carisma. Me recuerda el gran tesoro de la vida monástica en el siglo IV, en la Edad Media y en otras épocas, en la Iglesia de Oriente, en la Iglesia de Occidente, en la Iglesia, un gran tesoro. Y la respuesta está en esa experiencia. Hoy, un carisma de ecumenismo, de unidad entre todos los cristianos, que por eso también hoy agradecemos la presencia con nosotros de nuestros hermanos ortodoxos, hermanos, como lo recordamos desde un tiempo para acá, para tratar de creerlo, pero que en esta comunidad se vive todos los días en TC. Y un carisma que inesperadamente, como lo hemos escuchado, no nos explicamos, nos dice el hermano Alois, ¿por qué llegaron los jóvenes? ¿Qué buscan los jóvenes? ¿Y por qué esta atracción y este entusiasmo en torno a una experiencia de oración, de silencio, de contemplación del misterio de Dios? Creo que aquí está la respuesta a muchas de nuestras interrogantes. Vivir este aspecto del tesoro de la vida cristiana y comunicarlo a nuestro tiempo, siempre necesitado de Dios y siempre necesitado de Cristo, y Cristo necesitado del discípulo que lo sigue y lo comunica con alegría, con fraternidad. Gracias por su presencia y su testimonio. Bien. En este momento, el padre Mario Ángel Flores y el padre Ernesto Palafox entregarán un reconocimiento al hermano Alois por su intervención, por la conferencia que nos ha dado. Se le va a entregar también una medalla conmemorativa del bicentenario de la Catedral Metropolitana. Se otorga el presente reconocimiento al hermano Alois, prior de TC, por su conferencia Compartir la fe en las nuevas generaciones, dictada en la sede de nuestra universidad este martes 6 de mayo del 2014, Alma Veritatis Pares, Dr. Mario Ángel Flores Ramos, rector magnífico. Muchas gracias. La Universidad Pontificia de México, su plantel académico y de alumnos, agradece a la comunidad de TC y al hermano Alois haber compartido con nosotros esta conferencia. Nuestra universidad es un espacio abierto al diálogo teológico y cultural, y el ecumenismo sigue siendo una prioridad en la labor de nuestra iglesia, una prioridad que nos compromete a todos. Agradecemos también la presencia de todos ustedes que asistieron a esta conferencia. Despidamos al hermano Alois con un aplauso. Muchas gracias.